Okay, so hello everyone, and thank you for joining today's webcast, Ventilation in COVID-19 Patients, which will be delivered soon by Norberto Tiribelli and Dr. Rodrigo Cornejo. I want to announce that this webinar will be presented in Spanish. For those who will benefit from closed captioning in English, you can access to the subtitles by clicking the square CC on the bottom of your screen. For future reference, if you access this presentation on demand, you can activate closed captioning in English by clicking the small round CC near the control of the volume in the media player. Hola a todos y gracias por unirse al webcast de hoy, Ventilación en pacientes con COVID-19. Este webinar será dictado por el terapista físico Norberto Tiribelli y por el doctor Rodrigo Cornejo. La presentación será en español, pero para aquellos que quieran utilizar subtítulos en inglés, pueden acceder a los mismos haciendo clic en el icono CC que está en la parte inferior de la pantalla. Y como una referencia futura, si van a acceder a esta presentación de forma on demand, también pueden colocar los subtítulos haciendo clic en el icono CC en el control multimedia. Mi nombre es Juan Pablo Gómez y soy el líder de anestesia y de ventilación para América Latina en GE Healthcare y voy a ser el facilitador de este evento. En primer lugar, queremos dejar nuestra sincera gratitud a todos los médicos y trabajadores de la salud que están en la línea de batalla, en primera línea contra esta pandemia. Nuestro objetivo aquí es un objetivo meramente educativo, poder ayudar y a poder tratar a estos pacientes con COVID-19 y al final del día que estos pacientes puedan regresar a sus casas, ¿no? Agradecemos enormemente todos los esfuerzos de todo el personal de salud y todos los sacrificios personales. Antes de comenzar, queríamos cubrir algunos aspectos más operacionales. En la parte inferior de la pantalla hay varios widgets o iconos que se pueden utilizar, los pueden agrandar, pueden cambiar el tamaño. Siéntanse libres de modificarlos para aprovechar al máximo el espacio de la pantalla. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, pueden hacerla a través del icono o del widget de preguntas y respuestas y vamos a intentar responder la mayor cantidad de estas preguntas al final de la presentación. Para una mejor experiencia visual, les recomendamos enormemente que se conecten a Internet por un cable, de ser posible, y que cierren las aplicaciones que están en un segundo plano para aprovechar de mejor manera la señal de Internet. Si tienen algún problema técnico, hay un icono de ayuda también, en donde pueden encontrar algunas respuestas. Y la versión on demand de este webcast va a estar disponible un día después de esta reproducción y pueden acceder a la misma a través del link que les fuera enviado. Sin más, voy a hacer una pequeña introducción de los oradores. En primer lugar va a hablar Norberto Tiribelli, que es terapista físico, que actualmente trabaja en la unidad de terapia intensiva del Hospital Churruca, de la Ciudad de Buenos Aires, que ha sido director del capítulo de Kinesiología de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, SATI, director del curso superior de Kinesiología Intensivista de la SATI también, y codirector del programa de actualización en Kinesiología Intensivista. Luego de Norberto nos va a acompañar el doctor Rodrigo Cornejo, quien es especialista en medicina intensiva en pacientes adultos, experto en la parte de distrés respiratorio, autor de múltiples artículos, actualmente jefe de la unidad de pacientes críticos del Hospital Universitario de Chile. El doctor Cornejo tiene una amplia experiencia en ventilación en el paciente en decúbito prono, hoy nos va a hablar un poco de eso, y es un honor tenerlos a ambos. Así que, dicho esto, le cedo la palabra a Norberto para que comience su presentación. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este momento con ustedes, con Rodrigo. Así que, bueno, vamos a comenzar. Yo voy a hablar de soporte ventilatorio en pacientes con falla respiratoria aguda en el contexto de la pandemia de COVID-19. Bien, al día de hoy, la cantidad de pacientes, digamos, que se han contagiado de COVID-19 asciende a 2 millones de personas. Este slide probablemente ya lo hemos visto en repetidas ocasiones. Sabemos que del total de los pacientes, la mayor parte presentan cuadros que no son severos, alrededor del 80% tienen cuadros leves, y un 20% tiene mayor tasa de complicaciones, es decir, un 20% son severos, los cuales el 15% no necesita cuidados críticos y un 5% sí lo requiere. Obviamente, a medida que va aumentando la severidad del cuadro, la mortalidad, que es muy baja en la población en general, se va haciendo cada vez mayor, ¿sí? Desde alrededor de un 2% hasta cerca a un 50%. Desde que surgió la pandemia han ido apareciendo numerosas publicaciones para tratar de contar la experiencia en el manejo y el cuidado de estos pacientes en distintos lugares. Algunas de ellas, en especial en el grupo de pacientes que tenían insuficiencia respiratoria más severa, las formas más severas de fracaso respiratorio. Estos son algunos de estos estudios que se han publicado. Yo voy a mostrar simplemente algunas cosas. Al ser la mayoría de estos estudios publicados series de casos de centros únicos, bueno, vamos a ver que los resultados son a veces algo diferentes, ¿sí? Esto es un pequeño cuadro que trata de sintetizar algunos de los resultados que muestran estos estudios, el estudio de Yang, el de Wang, estos son dos estudios chinos, el estudio de Batrayu del grupo de Seattle, y el estudio de Grasselli, publicado recientemente acerca de la experiencia en los pacientes en la zona de Lombardía. Como vemos aquí, en los estudios de origen chino, gran parte de los pacientes recibieron soporte ventilatorio de forma no invasiva, ya sea en la forma de ventilación no invasiva directamente o con tratamiento con cánula nasal de alto flujo, y la proporción de pacientes que requirieron ventilación mecánica invasiva es un poco menor, en tanto que en la serie de Seattle la cantidad de pacientes ventilados en forma invasiva ascendió al 75% y casi acerca al 90% en el grupo de Lombardía, ¿sí? Es llamativo las diferencias que vemos en mortalidad en estas series publicadas, que alcanza el 80% en los pacientes en ventilación mecánica en el estudio de Yang. En el grupo de Seattle esta mortalidad es menor, alrededor de un 50%, en una cohorte de pacientes mucho menor. Y en el estudio de Grasselli, a veces es difícil interpretar un poco estos números porque ellos reportan un 26% de mortalidad, 400 de 1.500 pacientes, pero 920 de estos pacientes, a la fecha de publicación, todavía permanecían en la unidad de cuidados intensivos, con resultado incierto, con lo cual es probable que este porcentaje de mortalidad aumente. Con respecto a algunas variables que nos interesan en cuanto al manejo ventilatorio, vemos que en general estos pacientes en el inicio de la ventilación mecánica necesitaban valores elevados de FiO2. La utilización de PIP es variada, hay dos estudios que lo reportan. En el estudio de Grasselli y de los italianos, la media de PIP la mediana de PIP fue de 14 centímetros de agua, mientras que en un estudio pequeño, una cohorte de 12 pacientes en China, los valores de PIP fueron mucho más bajos, entre 5 y 10 centímetros de agua. Vemos que los valores de presión plató, a pesar de que en general todos los pacientes estaban ventilados a bajo volumen corriente, oscilan entre 22 y 30 centímetros de agua, ¿sí? Diferencias muy importantes. Los valores de delta P también, de 12 a 22 centímetros de agua. Y valores de compliance también bastante diferentes. En los últimos días, creo que todos hemos escuchado hablar al doctor Gattinoni acerca de cómo muchos de estos pacientes tienen una mecánica respiratoria normal, y eso es lo que él muestra en una serie de casos
que ha publicado recientemente en el Blue Journal. Sin embargo, los pacientes del grupo de Seattle tienen un valor de compliance de alrededor de 37, que es un valor razonable para pacientes con distrés respiratorio o esperable para pacientes con distrés respiratorio, mientras que los del grupo chino de PAM tienen valores de compliance extremadamente más bajos, 20 mililitros por centímetro de agua. Con lo cual, esto es simplemente para mostrar que los reportes nos están mostrando probablemente escenarios y realidades diferentes. A partir de el desarrollo de la pandemia han ido apareciendo también varias publicaciones que recomiendan o dan, mejor dicho, algunas recomendaciones acerca de cómo manejar estos pacientes en la práctica clínica, ¿sí? Este es uno de esos reportes, está publicado por la Organización Mundial de la Salud, y cuando se refiere al manejo de los pacientes con distrés respiratorio agudo provocado por COVID-19, da algunas recomendaciones que parecen bastante razonables. Por ejemplo, recomienda utilizar ventilación mecánica utilizando bajos volúmenes corrientes, en el rango de 4 a 8 mililitros kilo de peso predicho, manteniendo un valor de presión plató por debajo de 30 centímetros de agua. Recomienda el uso de posición prona por periodos prolongados de manera importante. Da dos recomendaciones con un menor nivel de evidencia, ¿sí?, que son el uso de altos niveles de PIB. Ellos sugieren utilizar niveles más altos de PIB comparado con niveles más bajos de PIB, sobre todo en la población de pacientes más graves, ¿sí? Y recomiendan el uso de bloqueantes neuromusculares de forma intermitente para manejar estos pacientes. En otra de estas guías, una guía publicada por la Sociedad Americana de Cuidados Críticos en conjunto con la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, la guía de Sobreviviendo la Sepsis, la campaña Sobreviviendo la Sepsis, de estas recomendaciones para el manejo de los pacientes críticos con enfermedad por coronavirus, ¿sí? Las recomendaciones también son similares. Recomienda utilizar ventilación mecánica de bajo volumen, alrededor de 6 mililitros kilo, de peso predicho, mantener un valor de presión plató por debajo de 30 centímetros de agua, ¿sí? Recomienda usar niveles más altos de PIB comparado con una estrategia más baja. En los dos trabajos, esto está basado en un metaanálisis del año 2012, que recomendaba utilizar niveles más altos de PIB en los pacientes más graves, ¿sí? Y recomienda también el uso de posición prona, de que nos va a hablar Rodrigo en algunos minutos. Hasta aquí todas son recomendaciones de manejo estándar para los pacientes con distrés respiratorio. Sin embargo, me parece importante recalcar que, como hemos visto en este estudio, el estudio LANG6, si bien solemos tener claro cómo tenemos que manejar estos pacientes, a veces lo que ocurre en la práctica real no refleja estas recomendaciones. En el estudio LANG6, un estudio multicéntrico internacional para tratar de describir la epidemiología, los patrones de cuidado y la mortalidad de los pacientes con distrés respiratorio. Voy a marcar 2 o 3 cosas aquí. Lo importante es que en la práctica real los pacientes continúan recibiendo volúmenes corrientes, digamos, en el límite superior de lo recomendado, casi 8 mililitros kilo, y alrededor de una tercera parte de los pacientes siguen en la vida real recibiendo volúmenes corrientes mayores a 8 mililitros por kilo de peso predicho. La presión plató, que es una variable de monitoreo, digamos, sencilla y que uno debería utilizar para monitorear a estos pacientes habitualmente, solo estaba medida en 40% del total de los pacientes, o sea que había 60% del total de los pacientes ventilados que no habían sido monitoreados adecuadamente, y los valores de PIB son de moderados a bajo, ¿sí? Un promedio de utilización de PIB de 8 centímetros de agua, y la gran mayoría había recibido valores que estaban por debajo de 12. Entonces, teniendo en mente
estas cuestiones, que a veces, bueno, lo que hacemos en la práctica no coincide exactamente con las recomendaciones, quizá podríamos decir esto: como programación inicial de la ventilación mecánica en los pacientes con distrés por COVID-19, uno quizá podría iniciar la ventilación volumen control. Si bien no hay diferencias en usar volumen control o presión control en estos pacientes, volumen control da ventajas en cuanto a monitoreo y eso puede ser algo importante. Utilizar un volumen corriente de alrededor de 6 mililitros kilo de peso predicho. Sabemos que el rango puede ser un poquito más o un poquito menos, de 4 a 8. Mantener una frecuencia respiratoria razonable para alcanzar un pH adecuado. E inicialmente utilizar los niveles de PIB que se utilizan en la práctica diaria. Es decir, en el escenario de la pandemia probablemente no sea un buen momento para cambiar las prácticas habituales. Entonces, si uno utiliza para titular PIB inicialmente una tabla de PIB-PO2, quizás sea la mejor manera de hacerlo inicialmente. Si uno utiliza alguna estrategia basada en la mecánica respiratoria, también estaría bien. No está clara, digamos, que una estrategia de selección de PIB sea mejor que otra. En cuanto a las variables de monitoreo, obviamente tratar de mantener un valor de presión plató menor a 30 centímetros de agua, una diferencia de presión, es decir, la diferencia entre presión plató y PIB total menor a 15 centímetros de agua, que esto curiosamente no aparece en las recomendaciones que mencioné antes. Verificar la PIB total, sobre todo en el caso de tener pacientes con frecuencias respiratorias relativamente elevadas, y monitorear la sincronía paciente-ventilador, que en general es algo que no se suele hacer y puede traer complicaciones a la hora de manejar estos pacientes. Recientemente, el doctor Gattinoni ha descrito la neumonía por COVID-19, digamos, planteando estos dos escenarios, tratamientos respiratorios diferentes para diferentes fenotipos de pacientes. Y ha descrito un fenotipo que él ha llamado fenotipo L o low, que es el que podemos observar a la izquierda en un corte tomográfico en pacientes con ese fenotipo, en el cual los pacientes tienen vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado es fundamentalmente periférico o va sobre las fisuras, y un fenotipo H o high que tiene características más parecidas a la de un distrés respiratorio que estamos más acostumbrados a observar, con infiltrados bilaterales, con consolidación sobre todo en las regiones dependientes. Y él propone que estos dos fenotipos tienen un comportamiento mecánico y probablemente fisiopatológicamente algo diferente. El fenotipo low se caracteriza, según este concepto, por tener una baja elastancia del sistema respiratorio, una baja relación ventilación-perfusión, bajo peso pulmonar, esto es, los volúmenes pulmonares están conservados y la ideación se mantiene, y por lo tanto son pacientes que tienen bajo potencial de reclutamiento. La fisiopatología de estos pacientes estaría sobre todo en una alteración en la perfusión del pulmón, y en una alteración en el mecanismo de vasoconstricción hipóxica, que podría hacer que haya hiperperfusión en regiones que tienen poca ideación. Y el fenotipo high, que tiene como características una elevada elastancia del sistema respiratorio, un alto shunt, alto peso pulmonar, ¿sí? Y por lo tanto una alta reclutabilidad. La fisiopatología en este caso está dada, como en general el distrés respiratorio más habitual, por edema y colapso del pulmón. Una de las cosas que ha planteado el doctor Gattinoni, que es interesante, es que el fenotipo L puede progresar al fenotipo H si nosotros pensamos en un paciente que está respirando, digamos, en falla respiratoria, ¿sí? Y tiene aumento del leak capilar y el pulmón está edematizado, ¿sí? Tiene deterioro de la mecánica respiratoria, tiene deterioro del intercambio gaseoso, y esto hace que aumente el trabajo respiratorio. Al aumentar el trabajo respiratorio, aumenta el volumen corriente, aumentan los cambios de presión pleural, es decir, aumenta el esfuerzo,
puede generar variaciones en la irrigación con fenómenos de péndulo y aumento de la presión transpulmonar y del volumen regional, y esto en un círculo vicioso ir generando cada vez mayor daño pulmonar. Es lo que Breuer ha descrito como injuria pulmonar autoinducida o autoinfligida, y esto puede darse tanto durante la respiración espontánea como durante la ventilación mecánica. Bien, hasta aquí vemos que si bien uno puede dar alguna recomendación general para el manejo de los pacientes con distrés respiratorio, con el planteo de estos dos fenotipos, el doctor Gattinoni nos muestra que no todos los pacientes son iguales. Y la verdad que esto es algo que viene haciendo hace muchos años, ¿sí? Con otras formas probablemente de describirlo. En el año 2006, el doctor Gattinoni mismo había publicado en la revista New England, un trabajo en el que participó el doctor Rodrigo Cornejo, un estudio en el que mostraba que a los pacientes con distrés respiratorio los podíamos dividir en dos grupos: pacientes con bajo potencial de reclutamiento y pacientes con alto potencial de reclutamiento. Y si vemos las características de los pacientes con bajo potencial de reclutamiento, vemos que estos tenían un peso pulmonar menor, tenían menor cantidad de tejido no aireado, tenían una compliance más elevada del sistema respiratorio y no tenían un shunt tan elevado. La verdad que esto encaja bastante bien, o bastante similar de alguna forma, a lo que ahora está describiendo el doctor Gattinoni como fenotipo L, más allá de quizás la fisiopatología por el trastorno de la perfusión. Mientras que los pacientes con alto porcentaje de pulmón reclutable tenían aumento del peso pulmonar, mucha cantidad de tejido no aireado, caída de la compliance del sistema respiratorio y niveles elevados de shunt. Esto es el típico distrés respiratorio que coincide bastante bien también con el fenotipo H. E incluso otros trabajos muestran ya hace muchos años que el distrés respiratorio es un síndrome, bueno, hay pacientes que tienen características muy diferentes unos a otros. El grupo de Ruby y Pulvacet ha descrito muy bien diferentes patrones tomográficos, ¿sí?, que tienen comportamiento mecánico y gasométrico diferente. En este caso, a modo de ejemplo, vemos a la izquierda un paciente con distrés difuso. Si uno construyera una curva de presión-volumen del sistema respiratorio en un paciente con esta característica morfológica, podría obtener una curva de presión-volumen en forma de S itálica clásica, con punto de inflexión inferior y un punto de inflexión superior, mientras que a la derecha, en un paciente con distrés focal, con compromiso fundamentalmente en las regiones dependientes, si uno construyera una curva de presión-volumen, tendría algo más lineal, donde probablemente se equilibre en el reclutamiento y la sobredistensión, y por eso uno no va a ver esos característicos puntos de inflexión. Por lo tanto, entonces, sobre estas recomendaciones iniciales de manejo de paciente en ventilación mecánica, si con la programación inicial uno no alcanza unas variables de monitoreo adecuadas, esto es, si la presión plató es elevada, si el delta P es elevado, o incluso los pacientes que tienen distrés moderado severo, uno podría considerar individualizar la ventilación mecánica para adaptarla mejor a las características fisiopatológicas de ese paciente. El doctor Gattinoni ha descrito que para el fenotipo L, quizás la programación del ventilador sería más adecuada utilizando volúmenes corrientes no tan bajos, alrededor de 8 mililitros kilo, probablemente porque, como decíamos, estos pacientes tienen aireación conservada y toleran bien volúmenes corrientes un poco más elevados, niveles moderados de PIP, ya que no hay mucho tejido para reclutar, y utilizar la posición prona solamente como una maniobra de rescate en caso de hipoxemia refractaria. Mientras que en el fenotipo H, con las características que antes mencionamos, probablemente uno debería utilizar volúmenes corrientes más bajos debido a la pérdida de tejido aireado, nivel de PIP más elevado porque son pacientes más reclutables, y la posición prona no solo como una estrategia de rescate para la hipoxemia, sino como una estrategia de protección del pulmón. Bien. Otros grupos, ¿sí?, también han propuesto alguna estrategia para tratar de individualizar la ventilación mecánica en estos pacientes.
Esto es una propuesta del grupo de Toronto, de Laurent Brochard. Ese es un pequeño resumen de esto, yo lo he cortado un poco, pero bueno, luego de tener a los pacientes con un pequeño periodo de ventilación estándar, en el cual se tienen los pacientes a 6 mililitros kilo y 10 centímetros de agua de PIB, ellos plantean evaluar la mecánica respiratoria, el intercambio de estos pacientes, midiendo cierre de la vía aérea y potencial de reclutamiento, ¿sí? Y ver la respuesta de la oxigenación a un cambio en 2 niveles de PIB. Con esto pueden categorizar al paciente si es reclutable o no reclutable. Si el paciente no es reclutable, ellos sugieren utilizar niveles moderados de PIB y considerar el uso de posición prona, mientras que si el paciente tiene un potencial de reclutamiento elevado, sugieren utilizar niveles de PIB más altos con la estrategia que uno decide utilizar, ¿sí? Express, PIB incremental después de una mayor de reclutamiento o tabla de PIB PO2 elevada, ¿sí? Esto es otra propuesta para tratar de individualizar la ventilación de estos pacientes basado en la definición de reclutabilidad. Entonces, si nosotros queremos ajustar de manera individual la ventilación mecánica en estos pacientes, probablemente tengamos que usar alguna herramienta de monitoreo. Hay numerosas herramientas de monitoreo disponibles para manejar a estos pacientes. Se puede utilizar volúmenes pulmonares, uno puede utilizar presión esofágica, capnografía convencional, capnografía volumétrica, tomografía por impedancia eléctrica. Yo acá lo que voy a hacer es describir algunas de las herramientas que en nuestro hospital utilizamos en la práctica habitual. Durante el periodo de soporte ventilatorio total, es decir, al inicio de la ventilación mecánica, podemos tratar de determinar si el paciente es reclutable o no, lo que me ayudaría a definir si el paciente es candidato a recibir altos niveles de PIB o si no es uno de esos pacientes. Y podríamos evaluar también la presión transpulmonar, tanto para intentar determinar algún nivel de PIB como para tratar de limitar la presión de fin de inspiración y el estrés de estos pacientes. Y durante el periodo de soporte ventilatorio parcial, el uso de la presión esofágica, por ejemplo, nos permitiría evaluar mejor las asincronías paciente-ventilador, sobre todo algunas que son particularmente frecuentes en este grupo de pacientes, el riesgo de injuria pulmonar autoinducida y evaluar de alguna forma la carga de trabajo muscular. Bien, para evaluar la reclutabilidad hay algunas opciones al lado de la cama del paciente. Una es esta que fue descrita por el grupo de la Mónica y Ruby en Intensive Care, publicación Intensive Care hace ya algunos años. Ellos evalúan dos métodos para estimar el reclutamiento alveolar. Básicamente, uno era la realización de curvas de presión-volumen desde dos distintos niveles de PIB y la otra utilizaba la medición de los volúmenes pulmonares. ¿Cómo podríamos estimar el reclutamiento utilizando volúmenes pulmonares? Nosotros sabemos que si medimos el volumen pulmonar con dos diferentes niveles de PIB, podemos calcular cuál es la variación de volumen pulmonar, es decir, la diferencia de volumen de fin de expiración medido entre el nivel de PIB alta y el nivel de PIB bajo. Por otro lado, podemos calcular cuál es la diferencia de volumen predicho, es decir, si uno decidiera utilizar un nivel de PIB, uno espera que el volumen pulmonar cambie, ¿sí? Eso se puede predecir de alguna manera haciendo este cálculo de compliance estática al valor de PIB bajo por la diferencia de PIB. Modo de ejemplo, si uno tuviera un paciente con 50 mililitros por centímetro de agua a PIB 5 y pensara en que vamos a subir la PIB 10 centímetros de agua, el cambio de volumen esperado sería de 500 mililitros, ¿sí? Entonces, si uno compara la diferencia de volumen medido con la diferencia de volumen predicho, uno puede ver si el cambio de volumen es más o si es igual, digamos, a la variación esperada, y en el caso de que la diferencia de volumen medido sea mayor que la diferencia de volumen predicho, estaríamos en presencia de reclutamiento alveolar. Recientemente, el grupo de
Chen, que está en el grupo de Broyard en Toronto, ha descrito otra forma de evaluar el reclutamiento utilizando no volúmenes pulmonares, sino una maniobra de PIP decremental y de medición de el volumen exhalado, de forma tal que con esto ellos son capaces de calcular la diferencia de volumen esperado, ¿sí? Y compararla con la diferencia de volumen medido, y con eso calcular lo que ellos llamaron el cociente de reclutamiento-inflación. Esto es la relación que hay entre la compliance del pulmón reclutada con la compliance del baby lung, esto es la compliance del pulmón a baja PIB. Si este ratio es menor a 0,5, ellos consideran que el paciente es no reclutable y que por lo tanto no deberíamos utilizar niveles elevados de PIB, mientras que si es por arriba de 0,5, uno podría considerar al paciente como reclutable y quizás sea un buen candidato a utilizar niveles de PIB más altos. Bien, esta estrategia ha sido comparada en el estudio, digamos, de validación contra la realización de curvas de presión-volumen a 2 niveles de PIB, en general a 15 a 5 centímetros de agua, y ha mostrado tener buena correlación con este método, ¿sí? Algo que han descrito también durante este estudio, durante el desarrollo del estudio, es que alrededor de un 30% de estos pacientes, de los pacientes con distrés respiratorio, tienen niveles de apertura de la vía aérea que son elevados, y esto quizá uno debería tenerlo en cuenta a la hora de determinar la reclutabilidad. Bien, otra cuestión que quizás es interesante evaluar en este grupo de pacientes es la presión transpulmonar. Nosotros cuando ventilamos a los pacientes, en general la información que tenemos es de mecánica del sistema respiratorio en general. Nosotros sabemos que dos pacientes que tienen un valor de presión plató de 30 centímetros de agua, ¿sí? Esto es el valor al final de la inspiración, que está distendiendo todo el sistema respiratorio, pueden tener valores de presión transpulmonar muy diferentes de acuerdo al comportamiento que tenga de la estancia del tórax. En algunos pacientes con 30 centímetros de agua podemos tener valores de presión transpulmonar elevadas, mientras que en otros podemos tener valores de presión transpulmonar más baja, ¿sí? Los pacientes que tienen valores de presión transpulmonar más elevada probablemente estén más expuestos al desarrollo de injuria pulmonar. En los últimos años, hace ya muchos años, pero en los últimos particularmente se ha discutido bastante acerca del valor de la manometría esofágica, digamos como reflejo de la presión pleural. Hace 2 años, en un estudio de Takeshi y Yoshida, se han tratado de conciliar un poco, de alguna forma, dos posturas que hasta ese momento parecían contrapuestas. Para el cálculo de la presión transpulmonar uno podría utilizar el método de la presión absoluta, esto es, a la presión en la vía aérea restarle los valores de presión esofágica, considerando que la presión esofágica refleja los valores de presión pleural, o en el otro, en la otra vereda, considerar que la presión transpulmonar la deberíamos calcular utilizando las variaciones en la presión esofágica, ya que esta no refleja las variaciones de la presión pleural, ¿sí? De esta forma, uno podría considerar, en el estudio de Yoshida ha quedado demostrado que el método de cálculo de la presión transpulmonar utilizando el método del valor absoluto refleja bastante bien lo que ocurre en las regiones dependientes del pulmón, mientras que el método de cálculo de presión transpulmonar basado en la elastancia refleja bastante bien lo que ocurre en las regiones no dependientes del pulmón. Y por lo tanto uno quizás podría utilizar estas dos formas de evaluar la presión transpulmonar, utilizando el método de la presión transpulmonar basado en la estancia para ver lo que ocurre en las regiones
no dependientes del pulmón, que son las que están más expuestas a la sobredistensión, y calcular la presión transpulmonar expiratoria basado en el método del valor absoluto para tratar de elegir un nivel de PIB que alcance un valor de presión transpulmonar expiratoria razonable y tratar de evitar el colapso. Bien, durante la respiración espontánea, la presión esofágica también puede ser una herramienta valiosa, ¿sí? Tanto para ver la interacción paciente-ventilador como para valorar el grado de esfuerzo y calcular la presión transpulmonar. Cuando los pacientes están sobre todo en modos de presión, ¿sí? El valor que uno aplica en la depresión en la vía aérea puede no reflejar las variaciones de presión transpulmonar, sobre todo en el caso de que los pacientes tengan esfuerzo. En este caso, ahí a la derecha, si uno tuviera, por ejemplo, 15 centímetros de agua aplicados al sistema respiratorio y el paciente estuviera generando un cambio de presión, un esfuerzo de 10 centímetros de agua, la diferencia de presión transpulmonar es de 25 centímetros de agua y esto no se ve reflejado por cambios en la presión de la vía aérea, de forma tal que uno podría estar subestimando las variaciones en la presión transpulmonar. La presión esofágica podría ser también una herramienta útil para detectar algunas sincronías. En los últimos años se ha descrito bastante lo que se conoce como trigger reverso. Esto es una sincronía en la cual el paciente responde a la insuflación mecánica con un esfuerzo inspiratorio que de acuerdo a la magnitud puede generar cambios en la presión transpulmonar, locales o regionales, o incluso generar dobles disparos, ¿sí? Trigger reverso con doble disparo, lo que aumenta el volumen corriente y la presión transpulmonar que puedan recibir estos pacientes, aunque estén, por lo menos desde el punto de vista teórico, recibiendo una ventilación mecánica protectora. Esto es un ejemplo de una situación como esta. En este caso, un paciente estaba ventilado con un volumen corriente programado bajo, 350 mililitros, alrededor de un poco menos de 6 mililitros kilo para él. Luego de la primera insuflación, el paciente genera un esfuerzo inspiratorio que desencadena no uno, sino 2 ciclos respiratorios subsiguientes, con lo cual hace un triple disparo, apila 3 volúmenes corrientes sucesivos y por lo tanto desarrolla además valores de presión transpulmonar inspiratoria muy elevados. Estas asincronías son muy frecuentes en los pacientes durante el inicio de la ventilación mecánica, sobre todo los que están recibiendo sedación profunda, y es uno de los mecanismos por los cuales se ha propuesto que el estudio ART de Víctor Cavalcanti no ha dado buenos resultados con respecto a la utilización de niveles de PIB elevados. El esfuerzo muscular del paciente puede generar valores de presión transpulmonar elevados al final de la inspiración. Esto es un ejemplo de ello, un paciente que estaba ventilado en presión de soporte de 10 centímetros de agua y PIB de 6 a una frecuencia de 25 por minuto, recibiendo un volumen corriente alrededor de 10 mililitros kilo, un valor de soporte razonable. Si uno valora la presión esofágica, podría encontrarse con situaciones como esta, ¿sí? En este caso el paciente que no se lo veía clínicamente con un esfuerzo muy importante, sin embargo, al medir la variación de presión esofágica nos encontramos que esta variación era de 20 centímetros de agua, con lo cual en cada ciclo respiratorio el paciente, además de los 20 centímetros que estaba generando, recibía los 10 centímetros de agua de la presión de soporte y el valor del pico de presión transpulmonar era de 30 centímetros de agua. Con lo cual, en esta situación y en un contexto particular del paciente, se decidió no continuar con la respiración espontánea en presión de soporte, aumentar la nivel de sedación y limitar estos esfuerzos para que el paciente no desarrolle
injuria pulmonar autoinducida, o por lo menos para tratar de minimizar la producción de este fenómeno. Para ir cerrando entonces, la pandemia de COVID-19 nos desafía a tener que manejar muchos pacientes con insuficiencia respiratoria severa. Siempre creo que es importante recalcar que la utilización correcta de los conceptos básicos de la ventilación mecánica protectora es de fundamental importancia y es la piedra fundamental para el manejo de estos pacientes. En los casos más complejos, probablemente el ajuste individualizado de la ventilación mecánica, y uno podría utilizar distintos enfoques acá, podría adaptarlo mejor a la fisiología de cada paciente en particular. Y para ello puede ser necesario el uso de herramientas o de maniobras de monitoreo adicionales a las que utilizamos en la práctica cotidiana. Muchas gracias. Gracias, Norberto. Damos la palabra ahora a Rodrigo. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco allí la iniciativa y la posibilidad de realizar esta presentación que creo puede ayudar a enfrentar un grupo de pacientes en esta pandemia, aquellos con insuficiencia respiratoria grave. Como muchos de ustedes habrán revisado, los hallazgos radiológicos de pacientes con enfermedad grave por este nuevo coronavirus son variados, siendo la mayoría concordantes con neumonía viral al momento del diagnóstico, que al menos en esta gran serie china representaban más o menos mitad y mitad, aquellos con virus merilado o con consolidaciones. Recientemente escuchamos la presentación del profesor Gattinoni y paralelamente tuvimos acceso a su publicación en Blue Journal y en Intensive Care Medicine, donde hace un esfuerzo de conceptualización de fenotipos de presentación del compromiso pulmonar, como escuchamos a Norberto. Esta clasificación propuesta por Gattinoni y colaboradores nos muestra que pacientes que pueden tener hipoxemia similar pueden presentar características radiológicas y de mecánica respiratoria que permitirían diferenciarlo y con eso entonces individualizar nuestro manejo, como se ha comentado. Aquellos pacientes con este fenotipo L, que tienen baja lactancia, baja relación ventilación-perfusión, un peso pulmonar menor y bajo potencial de reclutamiento, pero que desarrollan hipoxemia, presentan aumento del trabajo respiratorio y requieren ventilación mecánica, deberían manejarse de manera más protectora y evitar altos niveles de PIB. En cambio, este otro grupo de pacientes que semejan bastante más lo que nosotros conocemos clásicamente como el síndrome de distrés respiratorio agudo, que Gattinoni fenotípicamente pone como H, tendrían entonces una lactancia mayor, elevado chant, alto peso pulmonar y un mayor potencial de reclutamiento. En estos pacientes, además de emplear una estrategia de ventilación protectora, podríamos también evaluar si tienen una respuesta a mayores niveles de PIB, siempre que se mantengan los objetivos de protección pulmonar. Como ven ustedes en esta diapositiva, interesantemente, en ambos escenarios está propuesto la ventilación en decúbito bronco. Pero es indudable que la utilidad de esta conceptualización siempre va a requerir nuestro buen juicio en su aplicación. Les muestro un caso reciente nuestro. Como podrán ver, el compromiso es más heterogéneo en el pulmón derecho, donde presenta un patrón más parecido al de un síndrome de distrés respiratorio agudo, es decir, un fenotipo H. En cambio, en el pulmón izquierdo, el compromiso, como ven, es más homogéneo y virus merilado difuso, lo que evidentemente impone mayor complejidad en el análisis y por lo tanto todas estas herramientas conversadas por Norberto pasan a ser parte importante de nuestro día a día. Esta diapositiva, que es de un artículo reciente en New England Journal of Medicine, a juicio del autor de la editorial, que comparto plenamente, pone una nota de alerta. Si bien el estudio no logró demostrar una diferencia en la sobrevida a 28 días de pacientes con distrés respiratorio agudo
al comparar una estrategia conservadora del aporte de oxígeno versus una liberal, tener como objetivo un parámetro de oxigenación bajo lo habitual, es decir, una saturación del orden del 88% y presión arterial de 55 milímetros de mercurio, podría estar exponiendo a este tipo de pacientes más graves. A los 90 días, la diferencia en sobrevida es significativa y es de más de 14 puntos. Y de manera interesante también se verificaron 5 episodios de esquema mesentérica, todos en el grupo más conservador. De manera que deberíamos tener presente esto, particularmente en estos pacientes que desarrollan niveles de hipoxemia elevada. ¿Qué vamos a ver respecto a la posición prono? Algunos de los mecanismos que podrían explicar la mejoría de la oxigenación, cuál sería el efecto de la ventilación en prono en términos de protección del daño inducido por el ventilador mecánico, estudios clínicos que evalúan su efecto, alguna experiencia y finalmente alguna sugerencia en su aplicación. En este estudio, además de estimar el potencial de reclutamiento en supino y prono de pacientes que estaban cursando síndrome de estrés respiratorio agudo moderado o severo, evaluamos los cambios inducidos por la posición en los diferentes compartimentos pulmonares de acuerdo a la densidad tomográfica, que como ustedes saben, permite diferenciar el tejido no aireado, ese que se ve blanco en el escáner, el tejido pobremente aireado, que predominantemente corresponde a vidrio esmerilado, el tejido que es normalmente aireado, y también el tejido que está hiperinflado, ese donde las unidades de Hounsfield son más negativas que menos 900. De particular interés fue evaluar el efecto del cambio de posición a PIB bajo, 5 centímetros de agua, y PIB alto, 15 centímetros de agua. Como se aprecia en el gráfico de barras, tanto a PIB bajo como a PIB alto, observamos una reducción del tejido no aireado en prono al comparar con supino. Es decir, se produjo un reclutamiento por posición. Tan interesante como esa reducción del tejido no aireado fue la demostración del efecto del prono sobre la hiperinflación inducida por el PIB alto en supino. Como pueden apreciar, el incremento de PIB aumenta el tejido hiperinflado, y eso sucede siempre. Lo interesante es que ese aumento del tejido hiperinflado inducido por PIB, cuando el paciente está en prono, es menor. Sin embargo, es importante recalcar, como se ha escrito en otras publicaciones, que no todos los pacientes se produce reclutamiento al cambiar de supino a prono. Nosotros creemos que esto puede estar determinado por dónde predomina el compromiso pulmonar. Si las lesiones predominan en las zonas dependientes, es más probable que el cambio de supino a prono logre reclutamiento, reduzca el tejido no aireado. Cuestión que es menos evidente si el compromiso no es gravitatorio dependiente o es muy difuso. Uno de los aspectos más relevantes, a mi juicio, del por qué mejora la oxigenación con el prono, tiene relación con su efecto sobre la relación ventilación-perfusión. Como se aprecia en este gráfico, modificado de una publicación de los 90 de BMM, de Journal of Applied Physiology, la zona dorsal mantiene mejor porcentaje del flujo independiente de que esté en posición dependiente, como se aprecia en supino, o en prono donde está en situación no dependiente. Siempre el porcentaje de flujo en la zona dorsal es mayor y eso tiene razones ontológicas. Esto fue y ha sido demostrado en diferentes estudios, pero acá les traigo a colación uno realizado por Richter. Este es un estudio experimental en ovejas depletadas de surfactante, en las cuales evaluó mediante PET-CT con nitrógeno marcado qué sucedía en la perfusión, ventilación y el mismatch entre ellos, es decir, el shunt. En la figura que ejemplifica el efecto de la posición, vemos como en supino
las regiones dorsales tienen mayor perfusión, tienen pobre ventilación y un elevado chant. Las mismas ovejas, en cambio, al ponerse en posición prona, mejoraron el intercambio, y esta mejoría del intercambio estuvo explicado porque se restauró la aireación y disminuyó el chant, manteniéndose una perfusión más homogénea y sobre todo en las zonas pulmonares dorsales. Con ello entonces teníamos también una distribución más uniforme y una reducción del chant. A continuación revisaremos algunos factores que determinan una posible mayor protección del daño inducido por el ventilador mediante la ventilación en prono. Particularmente revisaremos algunos efectos del prono sobre la heterogeneidad, sobre los fenómenos cíclicos y también sobre la deformación estática que induce el PIB. Varios estudios animales han demostrado el efecto de la posición supina y prono en la gradiente de presión pleural entre la zona dependiente y no dependiente, siempre a favor del prono, es decir, el prono reduce esa gradiente de presión pleural. En este estudio, que se basa en un método de elementos finitos a partir de imágenes obtenidas en 2 voluntarios, y en el cual a través de este método se excluye el efecto del corazón, del movimiento del diafragma y de la caja torácica, se aprecia cómo, también en voluntarios sanos, se produce una reducción de esa gradiente de presión pleural. Fíjense, en este caso, en supino es del orden de casi 0,6 centímetros de agua por centímetro, y en cambio en prono es la mitad, es 0,3, 0,28. Esa diferencia se ve mucho más incrementada en los pacientes que tienen inflamación pulmonar o síndrome de distrés respiratorio agudo, donde esta gradiente de presión pleural en supino puede llegar a tanto como 25 centímetros de agua, cuestión que se reduce notablemente al cambiar a posición prono. En esta misma línea, la posición prono es capaz de disminuir la heterogeneidad mecánica que existe en supino. Este es un estudio de Henderson y colaboradores realizado en voluntarios sanos mediante una resonancia nuclear magnética funcional en posición supina y en prono, con trazadores que permiten marcar la distribución de la ventilación. Aquí ustedes pueden observar cómo el prono es capaz de homogeneizar la distribución de la ventilación, evitando que algunas áreas sean sobreventiladas y por ende expuestas a deformación o strain excesivo, como se ve en la zona dorsal en el decúbito supino. El mapa de colores muestra esto de manera categórica. Y en la gráfica que está a su lado, de ventilación versus segmento pulmonar desde la zona menos a la más dependiente, se observa cómo en supino la ventilación se concentra en las zonas más dependientes, cosa que es mucho más homogénea en el prono. Y además, igual fenómeno estaría dado en términos de la distribución del estrés pulmonar, este estrés estimado mediante la presión transpulmonar local, locorregional. Sin embargo, este es un dato estimado, no medido directamente, pero va en la misma línea. Reduciría entonces la heterogeneidad de la ventilación, haría que también fuera distribuida de mejor manera, de manera más homogénea, la presión transpulmonar locorregional. Siguiendo con el efecto del prono sobre la heterogeneidad, en este estudio experimental realizado en cerdo, vemos cómo el prono puede reducir ahora la gradiente de strain, de deformación, entre zonas dependientes y no dependientes. Cuestión relacionada mecanísticamente con lo que ya hemos comentado. Si nos fijamos en la línea de color rojo, que representa el strain global, entre fin de expiración y fin de inspiración, mientras se ventila con volumen control a un igual volumen corriente, vemos que es muy parecido el strain global en supino a su izquierda y el prono a su derecha. La línea roja es muy parecida.
No obstante, se produce una dramática reducción del gradiente de strain regional, de deformación regional en prono en comparación con supino, cuando comparamos lo que está sucediendo en las zonas dependientes versus las no dependientes. Ese otro estudio experimental que a mí me parece muy interesante de revisar, para tener una aproximación a lo que la ventilación en prono podría estar protegiendo pulmones sanos, en este caso, pero que fueron animales sometidos a endotoxemia. Y esto es relevante porque en este modelo, los dos grupos, 5 animales por grupo, están siendo ventilados con la estrategia del protocolo de la ARPANET. En este caso se emplea un modelo de elementos finito basado en la deformación que experimenta cada voxel entre la expiración y la inspiración. Eso se evalúa en todo el pulmón y se puede entonces construir qué es lo que está pasando con el strain regional, en este caso al inicio del experimento y 24 horas después de mantener esta ventilación mecánica protectora. Ustedes pueden apreciar en el gráfico de su izquierda cómo ese strain, esa deformación, se concentra de nuevo en supino en la zona dorsal y se distribuye de manera más homogénea en prono. El estudio se complementa con un análisis de PET-CT con glucosa marcada que permite demostrar que solo los animales ventilados en supino, esa zona de mayor strain, esa zona dependiente, experimenta mayor inflamación al cabo de 24 horas de ventilación protectora. En línea con estos hallazgos, el estudio histológico del parénquima pulmonar es concordante. Ustedes ven, la zona dorsal en supino está más expuesta a daño, que se manifiesta también histológicamente, tanto en el score de incuria pulmonar, como ustedes pueden apreciarlo después en la figura. En nuestro estudio, que evaluamos potencial de reclutamiento, evaluamos también el efecto estático a distintos niveles de PIB bajo y alto, también hicimos CIN-ST para evaluar qué sucedía con estos fenómenos cíclicos, o sea, qué pasaba con esas unidades que se abrían en inspiración y se cerraban en expiración, es decir, tenían reclutamiento inspiratorio, y que por lo tanto en la expiración se desreclutaban, reclutamiento, desreclutamiento. En esta gráfica vemos la fracción de pulmón de reclutamiento que pasa en supino y prono. Fíjense que la población global de pacientes, el prono, con mayores niveles de PIB, es capaz de reducir la fracción de inestabilidad alveolar, de reclutamiento. Sin embargo, cuando separamos los grupos según el potencial de reclutamiento, esto se ve evidente en los pacientes que tienen un alto potencial de reclutamiento. Ahí es donde el efecto entre la posición prona y el PIB es más evidente. No así en los pacientes que tienen bajo potencial de reclutamiento. Y evaluando esta otra cara de los fenómenos cíclicos, y como comentamos, cada vez que se incrementa el nivel de PIB, es mayor el riesgo de sobredistensión, por supuesto estática, pero también cíclica, es que evaluamos qué sucedía con este elemento, la hiperinflación inspiratoria en los pacientes. Quizás lo que resulta más importante de ver en términos de protección con el prono, tanto estático como cíclico, es que el prono es capaz de reducir la hiperinflación inspiratoria que induce el PIB alto. Como ustedes ven, siempre que se incrementa el PIB, tanto en supino como en prono, aumenta este factor. Pero cuando vemos qué pasa en prono con PIB alto versus supino con PIB alto, vemos que se reduce significativamente. Y esto es independiente del potencial de reclutamiento que tenga el paciente. El prono a mayores niveles de PIB es capaz de reducir esa hiperinflación tidal o inspiratoria que se produce en supino.
Por lo tanto, estamos protegiendo el compartimiento de manera estática, pero también de manera dinámica. Este es un ejemplo de CineCT de un paciente con alto potencial de reclutamiento y vemos cómo efectivamente se produce esta sinergia entre PIB y prono en términos de que tenemos un pulmón más aireado y con menos fenómenos cíclicos regionales. Por lo tanto, tiene una situación mecánica estática y cíclica que pareciera ser favorable. Ahora, para evaluar este efecto del PIB sobre la deformación estática y diferenciando qué pasa en la posición supina o prono, empleamos también un modelo de elementos finitos creado por un ingeniero y PhD chileno, Daniel Hurtado, que se basa en el proceso también de tomografías computadas similar al estudio anterior. Aquí observamos cómo el cambio de posición de supino a prono era capaz de modificar el efecto de incrementar el PIB de 5 a 15 sobre este gradiente de strain estático entre las zonas dependiente y la no dependiente. Podemos evidenciar que aun cuando el strain global estático que se genera cuando subimos el PIB de 5 a 15 era similar en supino y prono, se producía efectivamente una reducción del gradiente entre las zonas o regiones no dependientes y las dependientes en prono en comparación con supino. En el gráfico se representa el nivel de strain volumétrico en 10 regiones de interés desde la zona dorsal a la ventral del pulmón izquierdo de 5 pacientes con distrés en supino y prono. Ustedes pueden apreciar cómo el cambio a prono induce una reducción de ese gradiente de strain volumétrico, verificándose también esa tendencia a que la curva vaya hacia un grado de aplanamiento. Esta distribución más homogénea que se observa en prono en sujetos y animales sanos también se ha podido verificar en modelos de incuria pulmonar aguda y de distrés respiratorio agudo. Este es un estudio antiguo, pero muy importante, donde Brocar y Marini indujeron daño inducido, indujeron ALI en animales de experimentación y evaluaron qué pasaba 5 de ellos en supino, 5 en prono. Al evaluar la distribución de las lesiones, encontraron que la distribución del daño fue mucho más homogénea y el daño total era menor en prono. Aquí ustedes pueden observar las fotografías macroscópicas de los pulmones en prono a su izquierda y a su derecha en supino. Y es notable la diferencia macroscópica. Asimismo, al comparar el edema pulmonar como relación de peso húmedo seco, que se usa clásicamente en estos estudios, este fue menor también en prono en las regiones dependientes, cosa que fue muy distinto en el supino. Igual patrón se observó respecto del score de daño histológico, que era más homogéneo en prono, mientras que en supino las regiones dependientes fueron las más afectadas. ¿Qué pasa con la evidencia clínica del rol protector del prono? Bueno, después de un estudio negativo a principios de los 2000 del doctor Gattinoni, donde se ventilaban los pacientes solo 7 horas al día en prono, bajó el interés por esta estrategia. Sin embargo, mirando los datos y viendo qué sucedía, fue muy interesante fijarse que aquellos pacientes que tenían mayor hipoxemia eran los que mayormente se beneficiaban de esta estrategia. Metaanálisis diversos entre el año 2008 y el 2010 fueron llegando a la misma conclusión, es decir, aquellos pacientes que tenían mayor hipoxemia eran los que probablemente se beneficiaban con la estrategia, no cualquier paciente, aquellos más graves, particularmente los que tenían, en este caso, PAFI bajo 100. Ahí la diferencia en términos de impacto sobre la sobrevida se establecía a favor del prono. Algo que asustaba mucho eran los efectos adversos de esta estrategia. Y si bien
se producían mayores úlceras por presión en las zonas que quedaban presionadas por la posición, y había algún riesgo de que se produjera obstrucción del tubo traqueal, pero no la pérdida de la vía aérea, porque eso se veía de manera significativa. Por otro lado, al tener mayor clearance de secreciones, los pacientes podían tener menor riesgo incluso de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Nosotros este año cumplimos 15 años empleando esta estrategia de ventilación prolongada en prono, y nuestra publicación cumple 11 años. Y lo que hacíamos era precisamente esto: pacientes que tenían una PAFI del orden de 100 o menos, equivalente a un índice de oxigenación mayor de 15, que estaban en la etapa precoz. Nosotros evaluábamos si había o no contraindicación de prono. Si no había contraindicación, los pacientes se ponían en decúbito prono, que era un decúbito prono prolongado. Porque nosotros nos quedaba claro que el mayor riesgo que experimentaban los pacientes eran los cambios de posición. Pero una vez que el paciente está en prono, múltiples autores han demostrado que se pueden poner catéteres, que se les puede hacer ecografía transesofágica, y nosotros recientemente mostramos que también se podía hacer ecografía transtorácica y que la maniobra era segura. Este primer estudio fue un estudio de factibilidad que resultó favorable. Posteriormente tuvimos la experiencia con la pandemia H1N1, donde también tuvimos muchos pacientes, de los cuales un grupo significativo fue tratado de esta maniobra, y entre 2009 y 2010 sumamos los casos y los presentamos en 2 publicaciones diferentes. Pero, no obstante todo lo comentado, este es el estudio que marca un antes y un después acerca de la ventilación en prono en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Casi 500 pacientes reclutados con una relación de FiO2 bajo 150, recibiendo una FiO2 sobre 60 y un PIB mayor de 5, fueron aleatorizados a supino y prono. En este caso el prono se mantenía por al menos 16 horas al día, y el resultado fue una marcada diferencia en favor del prono, con una mortalidad de 23 versus 41% en supino. Sin embargo, a pesar de toda la evidencia fisiológica, experimental y clínica que incluye estos estudios aleatorizados de buen nivel, aún no se implementa de manera más extendida, para lo cual nosotros pensamos que solo se requiere capacitación y cierta obsesión por los detalles que marcan esa diferencia durante la maniobra. Y esto se simplifica notablemente cuando involucramos a todo el personal, cuando podemos identificar bien los roles y lo hacemos con tranquilidad, pensando en cómo apoyar al paciente. Sin embargo, como toda intervención, tiene su riesgo, y hay situaciones en las cuales no es prudente emplearla, entre ellas la hipertensión endocraniana, la hipertensión intraabdominal, las lesiones inestables de la médula espinal, la cirugía abdominal o torácica reciente, un tórax abierto o volante, la incapacidad de tolerar la posición en prono. Algunas de estas pueden ser más relativas y otras son francas. Siempre está considerado en este listado la inestabilidad hemodinámica, pero para que sea una contraindicación real tiene que ser una inestabilidad hemodinámica bastante extrema, tanto eléctrica como en términos del shock. ¿Por qué? Porque recientemente hemos visto que se abre también un espacio de la posición prono en términos de protección y de apoyo en la función ventricular. Sin duda sabemos que, como lo hemos revisado, el prono es capaz de mejorar la hipoxemia, generar reclutamiento, y con eso disminuir la poscarga del ventrículo derecho al bajar la resistencia vascular pulmonar. Es notable ese efecto sobre el bebé. Y, por otro lado, es capaz de aumentar algo la presión intraabdominal, no necesariamente de manera significativa, pero puede ser que eso lleve a un mayor retorno venoso y, por otro lado, aumente también la precarga del ventrículo derecho. Entonces, mejoramos las condiciones hemodinámicas del bebé y con eso logramos también mejorar la precarga del ventrículo izquierdo. Si estamos en condición de precarga
tenemos que ver cuál es la reserva precarga, por supuesto, en el ventrículo izquierdo. Si no hay una buena reserva precarga, bueno, el gasto cardíaco no se va a modificar, el gasto cardíaco izquierdo, pero sí vamos a tener más protegido igual al ventrículo derecho. Ahora, si tenemos una buena reserva precarga, incluso es capaz el prono de apoyar la función ventricular y mejorar el gasto cardíaco. Solo dos palabras respecto de que hay distintos grupos, hay en clinical trials diversos estudios que están probando la ventilación en prono con cálula nasal de alto flujo o en distintas posiciones, y esta pandemia también ha hecho que diferentes grupos estén evaluando el poner a los pacientes en prono, algunos dicen en autoprono, porque los pacientes se sienten mejor de manera natural en prono, pero recibiendo oxígeno sin tener la vía aérea invadida, es decir, sin ventilación mecánica. Y hay algunas experiencias que todavía son preliminares y no tenemos estudios o ensayos clínicos comparables, pero que están en desarrollo y que eventualmente podrían mostrarnos algo en ese mismo sentido. Las tres últimas diapositivas. El intercambio gaseoso entonces mejora en prono si se produce una reducción del tejido no aireado con el cambio de posición prono, es decir, hay reclutamiento por posición, que hay una distribución más homogénea de la ventilación, y si mejora la ventilación de zonas bien perfundidas, y eso es clave, si hay disminución del chant, que podría tener un especial impacto en este tipo de pacientes que tienen problemas de la relación ventilación-perfusión. En comparación con el supino, parece reducir el riesgo del bili, el prono, porque produce una distribución más homogénea de la presión intrapulmonar, como vimos global, pero también regional, y reduce el gradiente de estrés y strain entre las zonas dependientes y las no dependientes. Puede producir mayor reclutamiento y generar mayor sobredistensión a un igual nivel de PIB, lo que le da mejores condiciones mecánicas al pulmón y puede afectar de manera favorable fenómenos cíclicos, tanto el reclutamiento como la periflación inspiratoria, además de generar esta ventilación más homogénea. Desde una perspectiva clínica, es un procedimiento factible, relativamente seguro y de bajo costo. Esto se puede hacer en cualquier lugar. Hay que entrenarse y esto es fácil, pero hay que capacitarse. Las complicaciones en general son menores y rápidamente reversibles. Puede aumentar algo la incidencia de bolsa por presión, por eso es tan importante cómo involucrar al personal, a nuestro personal de enfermería en estar muy atento a esto y generar los cambios de posición cada 2 horas, manteniendo el prono, por supuesto, los puntos de presión. Y claro, puede generarse más obstrucción del tubo traqueal, pero no desplazarse ni perder la vía aérea, y para eso, de nuevo, es muy importante la quimioterapia respiratoria antes del prono y después del prono, porque va a generar un mayor crimen de secreciones. Y como lo vimos, puede incluso reducir la incidencia de neumonía asociada a la ventilación. Si bien no ha sido evaluado de manera prospectiva, en los metaanálisis muestra esto. Sin embargo, por ahora estaría solo indicada en pacientes con distrés grave, con PASI bajo 150, en los cuales podría mejorar la sobrevida. ¿Cómo definimos? ¿A quiénes ponemos entonces? A los pacientes con distrés o neumonía grave que tengan PASI bajo 150. En la fase precoz, idealmente, las primeras horas de ventilación mecánica, los primeros 2 días, 3 días de ventilación mecánica, porque ahí vamos a maximizar su resultado. ¿Por cuánto tiempo? Y esto me hago cargo de las diferencias que pueden haber y que estrictamente lo que dice Guerrán son 16 o 18 horas al día. Pero bueno, nosotros ahora estamos haciendo una gran cohorte chilena de ventilación en prono extendida para mostrar la seguridad del procedimiento, porque estos pacientes que van a estar más graves y alto tiempo en ventilación mecánica, como lo han visto en otras series, generan mucho menor estrés al personal, se pueden evaluar, podemos monitorizarles con ecografía, tenemos todo a nuestras manos para que esto pueda ser seguro y que una vez que el paciente esté realmente en condiciones, pueda volver al supino y seguir su evolución. Por supuesto que es fundamental la capacitación del personal. Finalmente, de manera simplificada este algoritmo, que en el fondo
lo que nos dijo Norberto. Se aplica ventilación protectora, ajustar este nivel de PIB y considerar el fenotipo, por supuesto, considerar la probabilidad de potencial de reclutamiento. Si la relación PO2-FIO2 bajo 150 permanece, emplear bloqueadores neuromusculares, sobre todo en aquellos pacientes que están viendo que tienen un alto esfuerzo respiratorio y riesgo de generar daño por sí mismo. Si esa relación PO2-FIO2 continúa siendo bajo 150 y están ocupando más de 5 centímetros de agua PIB y no hay contraindicación para el prono, la sugerencia es iniciarla. ¿Cuánto tiempo? Como lo conversamos, 72 horas hasta que la PAFI esté mayor o igual a 200. En este contexto, con la demanda personal, con la cantidad de pacientes que vamos a tener, es una maniobra segura. Por supuesto, eso no quita que estemos preocupados y cada 2 horas cambiemos de los sitios de presión para que no generen escara. Y en esas condiciones se puede hacer de todo, monitoreo hemodinámico, se puede hacer kinesiología respiratoria, se pueden alimentar con nutrición enteral y es seguro. Muchas gracias. Gracias Norberto, gracias Rodrigo por habernos compartido toda su experiencia y conocimientos. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a intentar abordar todas las preguntas que podamos. Le pedimos disculpas por no poder contestar todas. Y bueno, dicho esto, le voy a hacer la palabra a Tiago Franca, quien es el gerente de producto para Brasil. Tiago, puedes comenzar. Gracias. La primera pregunta es para el doctor Norberto. ¿Cómo se podría determinar la severidad del COVID-19 a través del potencial de reclutamiento de los pacientes? Bueno, gracias, Tiago. Yo estoy seguro que se puede categorizar, digamos, la severidad de estos pacientes con el potencial de reclutamiento. ¿Sí? La severidad seguramente va a depender de otros factores, como la alteración de intercambio gaseoso, la presencia de otras fallas orgánicas, factores de riesgo y demás. Lo que sí creo que es relevante es que la evaluación del potencial de reclutamiento nos va a poder dar alguna respuesta en términos de este paciente en forma individual, cuál es el comportamiento, digamos, cuando utilizamos niveles altos de PIB. Es decir, si uno evalúa el potencial de reclutamiento, podría quizá categorizar al paciente como respondedor o no respondedor a PIB alta y con eso tomar la decisión clínica, ¿no? Gracias. La pregunta para el doctor Rodrigo. ¿Cuál es el momento ideal para iniciar la ventilación en posición prona? Gracias, Tiago. Idealmente en la etapa más precoz de la enfermedad, entre las 48, 72 horas iniciales, probablemente los beneficios se van a maximizar del prono porque vamos a poder juntar la estrategia y los beneficios del prono con otras estrategias protectoras, la ventilación, por supuesto, protectora con bajos volúmenes y habitualmente el uso de relajo muscular. Sin embargo, particularmente en estos pacientes puede que tengan o un segundo hit y todavía estemos en ventilación mecánica o volvamos a tener un volumen minuto alto que esté exponiéndolo a riesgo. Entonces ahí también podríamos volver a implementar la estrategia durante el periodo de ventilación mecánica. Gracias. Doctor Norberto, entre los métodos de cálculo de la presión esofágica, ¿qué indicaría para las fases inspiratoria y expiratoria? Y en relación a los esfuerzos del paciente, ¿qué gradiente, rango de presión transpulmonar implicaría más riesgo para este paciente? Tiago, creo que puedes continuar con una pregunta para Rodrigo, si te parece. Sí. En su experiencia, ¿cuándo debemos pronar el paciente en el perfil L y en el perfil H? Bueno,
como hace unos días solamente el profesor Gattinoni nos dijo, difícilmente en 3 meses alguien se convierte en experto y tiene una experiencia suficiente como para categóricamente decir algo. Yo creo que si vimos todos los detalles de por qué la ventilación en prono nos va a ayudar a mejorar la hipoxemia y por otro lado va a tener un efecto protector en términos de reducir el riesgo del daño inducido por la ventilación mecánica, creo que ambos fenotipos se van a ver beneficiados. Incluso yo haría un matiz de diferencia. Yo creo que el paciente con fenotipo L no deberíamos ocuparlo como una estrategia de rescate, porque es un paciente que aparentemente se va a ver mejor en términos de que el compromiso pulmonar va a ser menos extenso, pero ya sabemos que va a estar expuesto a riesgo. Sabemos que va a tener posibilidad de estar haciéndose daño y por lo tanto si tiene un nivel de hipoxemia importante y podemos apoyarlo con esta estrategia, yo también la sugiero. Gracias. Respecto del tiempo de pronación, ¿este influye en el strain cíclico? Sí, la verdad que los mecanismos que explican por qué permite la homogeneidad en términos de la ventilación y los gradientes de strain y de estrés, la ventilación en prono se mantienen durante todo el periodo. Evidentemente, en los momentos iniciales, cuando el paciente está más expuesto, la enfermedad es más extensa, hay otros fenómenos concomitantes e inflamatorios, los beneficios de la ventilación en prono van a ser mayores. Pero en la medida que va pasando el tiempo, es posible que esos beneficios, aunque sigan siendo importantes, debemos avanzar con el paciente. Quizás es interesante saber que se han probado experiencias incluso de autoprono o ventilación en prono sin estar en ventilación mecánica invasiva, y hay varios trials evaluando eso, por ejemplo, sumándolo con cánula nasal de alto flujo o incluso durante este periodo pandémico. Sin embargo, por ahora creo que esta estrategia debe proponerse en los pacientes que están con hipoxemia severa y en ventilación mecánica, en espera de que aparezcan otros resultados. Sobre todo que los pacientes que no están con la vía aérea invadida pueden estar expuestos a más riesgos si no estamos muy encima de ellos. Perfecto. A respecto del manejo de oxígeno en los pacientes con distrés, ¿qué sería el peor, la hiperoxia o la hipoxia? Bueno, en este sentido no es por ser salomónico, pero al parecer tanto la hiperoxia como la hipoxia parecen ser deleterios en los pacientes con distrés respiratorio, evidentemente por mecanismos distintos, pero que ambos desencadenan respuestas inflamatorias que van a alterar la condición del paciente. Entonces la sugerencia es mantener saturaciones de oxígeno de orden de 92 a 96% y con eso evitar que estemos en escenarios de hiperoxia, pero también de hipoxia. Gracias. Doctor Norberto, rehaciendo la pregunta acerca de los métodos de cálculo de la presión esofágica, ¿cuál sería su indicación para las fases inspiratoria y expiratoria? Y en relación al esfuerzo del paciente, ¿qué gradiente o rango de presión transpulmonar implicaría algún nivel de riesgo al paciente? Bien. En el caso de la ventilación mecánica inicial, durante la fase de ventilación mecánica controlada, probablemente uno, y basándose en el estudio de Yoshida, uno podría tratar de limitar la presión transpulmonar inspiratoria, basándose en el método de la elastancia, a, digamos, 23, 25 centímetros de agua de presión transpulmonar inspiratoria. Y en el caso de la presión transpulmonar inspiratoria, uno podría intentar titular el nivel de PIP o acercarse, digamos, con el nivel de PIP, tratando de alcanzar un valor de presión transpulmonar expiratoria cercano a 0, utilizando el método de el valor absoluto, como ha propuesto Talmor hace ya algunos años. En cuanto a la fase, digamos, de soporte ventilatorio parcial o en la fase de desconexión, bueno, cambios de presión esofágicas, ¿sí? De alrededor de 5 a 10 centímetros de agua, parece ser buenos indicadores de un nivel de esfuerzo adecuado, y esto
tener buena correlación con un producto de tensión tiempo normal. Así que creo que esos son valores deseables en estos pacientes. Gracias. Acerca del criterio para llenar el balón, el catéter del balón esofágico, ¿ustedes siguen las instrucciones de los fabricantes o hay alguna característica de individualización de este volumen de acuerdo con el paciente? Bien, en general esto puede ser importante, sobre todo en la fase inicial, si uno quiere tratar de evaluar presión pulmonar en términos de valores absolutos. Nosotros lo que hacemos en general es tratar de individualizar el volumen de llenado del balón, en general siguiendo las recomendaciones de Moholy, que ha escrito bastante sobre el tema. Vamos insuflando el balón hasta que aumenta el valor de presión expiratoria, que en general aumenta súbitamente, y a partir de allí lo vamos aumentando ligeramente hasta tener un máximo gradiente de presión esofágica entre la inspiración y la expiración. En los balones que nosotros utilizamos habitualmente, que son los balones relativamente pequeños en volumen total, se alcanza con valores de alrededor de 1,5 mililitros, ¿sí? Lo que hacemos es generalmente hacer una primera evaluación y a partir de ahí decimos cuál va a ser el volumen insuflado con el que vamos a manejar este paciente y lo seguimos manejando con ese mismo volumen el resto del tiempo. Gracias, doctor Rodrigo. ¿Puedes afirmar que cuando el fenótipo low es tratado como si fuera un high, vamos a tener inducción de la lesión pulmonar inducida por la ventilación y todos los efectos deleterios asociados a esta lesión, incluyendo aumento de la mortalidad? Sí, yo ahí comparto este esfuerzo de conceptualización del profesor Gattinoni en términos de mostrarnos este escenario como lo conversó Norberto, este paciente que tiene fenotipo L y nosotros ocupamos desmesuradamente los niveles de PIB, o sea, aplicamos niveles de PIB altos, probablemente vamos a estar incrementando el daño inducido por la ventilación mecánica al aumentar el total power, no hay mucho tejido que reclutar, por lo tanto esos pacientes probablemente se van a ver desfavorecidos en el lado respiratorio y también en el lado hemodinámico. Vamos a aumentar la poscarga de ese ventrículo derecho y no vamos a beneficiarlo desde el punto de vista de reclutamiento. Hay que tener cuidado con la mejoría de la oxigenación con PIB elevado en este fenotipo porque pueden traducir que lo que estamos haciendo es reduciendo el flujo, el chant, a través de disminución del gasto cardíaco y de alguna manera quedarnos tranquilos por la mejoría de la oxigenación, pero podemos estarle generando un riesgo adicional en el componente hemodinámico. Así que si vemos que el compromiso pulmonar no es extenso, y efectivamente no se ven muchas áreas de colapso, de consolidación, la sugerencia más bien es utilizar bajos volúmenes corrientes o a lo más moderado, y si la hipoxia es marcada, precozmente emplear la ventilación en decúbito prono. Muchas gracias. Norberto, una última pregunta. Dentro de los perfiles de paciente L o H, ¿cuál de ellos evoluye en tu experiencia más rápidamente para la fase de destete de la ventilación mecánica? Yo creo que en los dos fenotipos quizás debería ser cuidadoso en observar cuál es el momento indicado, ¿no?, para iniciar la respiración espontánea. Y yo creo que en los dos grupos de pacientes la evaluación clínica es primordial, es decir, cuando uno suspende relajantes y sedación muscular, relajantes musculares y sedación, el paciente nos demuestra, digamos, que tiene un esfuerzo inspiratorio marcado, que esto se puede evidenciar por herramientas, digamos, como la P01, ecografía diafragmática o presión esofágica. Bueno, quizás nos está mostrando que en esa situación el aumento del nivel respiratorio del paciente lo expone, como decía Rodrigo,
recién, a desarrollo de injuria pulmonarmente inducida. Probablemente todavía no es momento de iniciar el proceso de soporte parcial o retirada de la ventilación mecánica. Pero yo creo que siempre es una cuestión importante tratar de manejar con términos individuales, más allá del fenotipo que tenga el paciente. Uno pensaría que los pacientes que tienen el fenotipo L, que tienen mecánica normal, van a tener menos problemas que los que tienen fenotipo H, pero creo que es importante evaluarlos en el momento en que uno considera que la situación clínica se ha estabilizado y que está en condiciones de iniciar el proceso de conexión. Perfecto. Bueno, gracias Norberto, gracias Rodrigo, gracias Tiago. Ya estamos en el final. En primer lugar, les agradecemos a todas las personas que entraron y por todo lo que están haciendo para tratar a estos pacientes con COVID-19. Realmente un enorme agradecimiento a cada uno de ustedes. Queremos aprovechar también para indicarles que el próximo webinar va a ser realizado el 7 de mayo. Estará liderado por el doctor Armin Kalenka y el profesor Philipp Lepper, y tratará sobre lo observado en Alemania en relación al COVID y las consideraciones al respecto de la utilización de ECMO. Se pueden ya inmediatamente registrar en este webinar utilizando los links que están en esta plataforma, y también van a encontrar en la consola de este webinar un acceso a la página de internet de GE, donde van a encontrar numeroso material sobre el respirador R860. Bueno, nuevamente les agradecemos a todos y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias.